El tercer arco conducía a una estancia algo mayor, cuyas paredes estaban llenas de estanterías y en cuyo centro había una mesa sobre la que reposaban dos lámparas. Willett las encendió y su luz estudió los interminables estantes que le rodeaban. Algunos de ellos estaban completamente vacíos, pero la mayoría parecían ocupados por pequeños recipientes de plomo de dos formas distintas, unos, unos altos y, unos altos y sin asas, y sin asas, semejantes a un lequitos griego, y otro con una sola asa, del tipo falerón. Todos estaban provistos de tapas de metal y cubiertos por extraños símbolos grabados en bajo relieve. Al cabo de unos instantes, el médico cayó en la cuenta de que aquellos recipientes estaban clasificados esmeradamente. Todos los lequitos estaban a un lado de la habitación bajo un gran cartel de madera en que se leía la palabra custodios, y todos los paleron al otro bajo un rótulo similar que decía materia. Cada uno de los recipientes llevaba una etiqueta con un número que al parecer hacía referencia a un catálogo, en vista a lo cual Willett se propuso emprender la búsqueda de aquel inventario. Momentáneamente, sin embargo, la intensidad más le interesaba más averiguar cuál era el contenido de aquellos recipientes. Abrió varios de ellos elegidos al azar con resultado inmutable. Todos contenían una pequeña cantidad de una sola clase de sustancia, un polvo finísimo de muy leve peso y de color neutro, aunque con diversos matices. Era evidente que la ordenación de los recipientes no respondía a esta tenue variación de tono, pues un polvo gris azulado podía estar al lado de otro rosado, y el polvo contenía en un falerón podía tener una reproducción exacta en un lequitos. La característica más marcada de aquel polvo era su total falta de adherencia. Willett podía verterlo en la palma de la mano y devolverlo después al recipiente sin que quedara entre sus dedos el menor residuo. El significado de los dos letreros le intrigó y se preguntó por qué motivo estaría aquellas sustancias químicas tan absolutamente separadas de las que había visto en otros recipientes y recipientes en el laboratorio propiamente dicho, y de pronto le vino a la memoria donde había visto la palabra custodios en relación con este espantoso misterio. Había sido ciertamente en la carta dirigida recientemente al doctor Allen y que parecía ser de puño y letra de Edward Hutchinson, y las líneas en cuestión decían: juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que puedan ser encontrados en caso de dificultad. Como bien recordará su merced por propia experiencia qué significarían estas palabras, pero cuidado, no había oído alguna vez una palabra semejante en relación con todo aquel asunto, como no le había venido a la memoria leer la carta de Hutchinson. En los días en que Ward aún le hablaba de sus investigaciones, le había dicho que en el diario de Eleazar Smith se mencionaba fragmentos de conversaciones que habían tenido lugar en el interior de la granja, diálogos terribles en los que intervenían Curwen, varios cautivos y los guardianes de aquellos cautivos, de manera que aquello era lo que contenían los léquitos, el fruto monstruoso de sacrílegos ritos, las sales a que aludía Borelus. Willett se sacudió al pensar en lo que había tenido entre sus manos, y por un momento le acometió la tentación de huir de aquella caverna repleta de estanterías en cuyos anaqueles yacían innumerables centinelas silenciosos, tal vez vigilantes. Luego pensó en la materia, en el infinito número de recipientes del tipo falerón que había al otro lado de la estancia, sales también, pero si no eran sales de custodios, ¿qué otra clase de sales podían ser? Santo cielo, ¿sería posible que se encontraran allí las reliquias mortales de la mitad de los grandes pensadores de todas las épocas, arrancadas por manos impías de las tumbas donde el mundo las creía seguras y sujetas a la llamada y el interrogatorio de unos locos que pretendían asimilar sus conocimientos guiados por algún propósito que, como decía el pobre Charles en su carta, podían afectar la civilización, las leyes naturales, a lo mejor incluso a la suerte del sistema solar y todo el universo? Ah,
y el Marinus Bicknell Willett había tenido aquel polvo entre sus manos. Reparó desde en una pequeña puerta que había al fondo de la habitación y se tranquilizó lo suficiente como para aproximarse a ella y examinar la tosca figura grabada sobre el dintel. Era solo un símbolo, pero al verlo el doctor se estremeció recordando el día en que un amigo suyo le había dibujado aquella misma figura en un papel y le había explicado lo que significaba en los oscuros abismos del sueño. Era el signo de Kot, aquel que ven los soñadores sobre el arco de entrada de cierta torre negra que se yergue solitaria en medio de la penumbra. Y a Willett no le había gustado lo que su amigo Randolph Carter le había dicho acerca de sus poderes, pero pronto se olvidó de aquel símbolo al percibir un nuevo hedor en el aire. Se trataba de un olor de origen químico y no animal y provenía de la habitación situada al otro lado de la puerta. Aquella era sin duda la hediondez que impregnaba en las ropas de Charles Ward el día en que se lo llevaron los médicos, de manera que era allí donde se encontraba cuando recibió la visita de los psiquiatras. Se había mostrado mucho más prudente que Joseph Curwen, ya que no había ofrecido la menor resistencia. Willett decidió investigar todos los horrores y pesadillas que el siniestro de subterráneo pudiera mostrarle. Empuñó la pequeña lámpara y cruzó el umbral. Una ola de indescriptible terror le rodeó, pero luchó decididamente por no gritar y sobreponerse a ella. Al fin y al cabo, allí no había nada vivo que pudiera producirle daño, y por otra parte estaba dispuesto a lo que fuera con tal de descifrar el misterio que envolvía a su paciente. La habitación en la cual acababa de entrar era de tamaño mediano y carecía de muebles, a excepción de una mesa, una silla y dos grupos de extrañas máquinas con abrazaderas y ruedas que Willett reconoció como instrumentos medievales de tortura. A un lado de la puerta había un montón de látigos y junto a ellos unos estantes en los que se alimentaban varios recipientes de plomo semejantes a los léquitos griegos. Al otro había una mesa y sobre ella una potente lámpara de argand, un bloc de notas, un lápiz y de los léquitos de la estantería de la otra habitación. Willett encendió la lámpara y examinó cuidadosamente el bloc para ver qué notas estaban tomando Charles cuando fue interrumpido por los psiquiatras, pero no pudo entender más que unas cuantas palabras escritas con la extraña caligrafía de Curwen, en que no arrojaban ninguna luz sobre el caso en conjunto. Decían lo siguiente: B. No hablo. Escapar pudo a través de los muros y encontró el lugar profundo. Vi al viejo B recitar el sabot y aprendí la manera. Invocado he por 3 veces la presencia de Yog-Sothoth y al tercer día cedió. Necesario es que F confiese lo que sabe acerca de la forma de invocar a los del exterior. La potente lámpara de Asgard iluminaba toda la habitación y así fue como el doctor pudo ver en la pared situada frente a la puerta, en el espacio que quedaba entre los dos grupos de instrumentos de tortura, una serie de colgadores de los que pendían túnicas de un blanco amarillento, pero mucho más interesante les resultaron las dos paredes laterales, las cuales estaban cubiertas de símbolos místicos y de fórmulas toscamente talladas en la piedra. Había también símbolos grabados en el suelo, entre los cuales destacaba un enorme pentágono que ocupaba el cuento exacto de la habitación y sendos círculos de unos 3 pies de diámetro, situados en un punto equidistante de cada una de las 4 círculos, muy cerca del lugar donde vio Willett caída en el suelo una túnica amarillenta. Había un recipiente Kilik como los que se alineaban en la estantería colocada junto a los látigos, y fuera del círculo, aunque muy próximo a él, uno de los recipientes falerón de la habitación contigua, con una etiqueta que llevaba el número 118, este último recipiente estaba destapado y Willett evidenció que no contenía nada en su interior, pero evidenció también como una alteración que el otro no estaba vacío, sino que contenía una pequeña cantidad de polvos de un color verdoso. Un escalofrío recorrió el cuerpo del médico mientras relacionaba mentalmente los elementos y antecedentes relacionados con aquella escena: los látigos y los instrumentos de tortura, las sales de los recipientes que correspondían a materia, los 2 léquitos de la estantería alineados bajo las palabras custodios, las túnicas, las fórmulas grabadas en las paredes, las notas de blog, las sospechas que habían despertado las cartas y leyendas y los millares de dudas e hipótesis que habían
atormentado a los amigos y a los padres de Charles Ward, todo aquello volviendo al doctor como una ola de horror mientras observaba el polvo verdoso contenido en el recipiente de plomo. Sin embargo, y gracias a un esfuerzo sobrenatural, logró dominarse y empezó a estudiar las fórmulas grabadas en las paredes. Era evidente que había sido talladas en la época de Joseph Curwen, y el texto no podía por menos que resultar familiar a un hombre que tanto había leído sobre tal personaje y que estuviera familiarizado con las historias de la magia. En una de ellas reconoció al doctor inmediatamente la que el señor Ward oyera canturear a su hijo aquel desventurado Viernes Santo del año anterior, y que una autoridad en la materia le había descrito como terrible invocación dirigida a los dioses secretos que moran más allá de las esferas de la normalidad. No figuraba allí exactamente, tal y como la señora Ward la había repetido, ni siquiera como aparecía en la versión de aquel experto en la materia. Le mostrara en las páginas prohibidas de Elphys Levi, pero era indescriptiblemente la misma, y Willett se estremeció de horror al reconocer en ella palabras tales como Sabot, Metatron, Almonsin y Sariatnatmik. La fórmula en cuestión estaba grabada en el muro situado a la izquierda de la entrada. El de la derecha estaba igualmente cubierto de invocaciones que Willy reconoció gracias a las notas que había encontrado en la biblioteca. Eran de hecho casi idénticas a estas e iban igualmente encabezadas por los antiguos símbolos de cabeza de dragón y cola de dragón, como en las notas de Ward, pero la ortografía variaba mucho de la como en las notas de Ward, pero la ortografía variaba mucho de la versión moderna, como si el viejo Curwen hubiera tenido una manera distinta de representar los sonidos, o como si estudios posteriores hubieran dado como resultado varias variantes más perfectas y eficaces. El doctor trató de reconciliar la fórmula tallada en la piedra con lo que pensaba persistentemente en su cabeza, y tras grandes trabajos logró conseguir lo que él sabía ya de memoria. Compensaba James Yog-Sothoth, mientras que las que se leían en el número empezaba a Y. Ayen Hehat Yog-Sothoth, lo cual significaba una marca alteración de la segunda palabra. Aquella discrepancia le desconcentró, y al poco comenzaba a recitar en voz alta la primera de las fórmulas, tratando de reconciliar los sonidos que él recordaba con las letras que se veían esculpidas en la piedra. Su voz se elevó extrañada y amenazadora en aquel abismo de misterios, como siniestro contrapunto a los inhumanos lamentos que llegaban hasta él a través de la fetidez del aire y de la oscuridad. ¿Pero qué era aquel viento frío que se había levantado al sol de su invocación? Las lámparas chisporrotearon como si fueran a extinguirse, y por unos instantes la oscuridad se hizo tan densa que las palabras esculpidas en la piedra de los muros casi se borraron de la vista. La habitación se llenó de humo y de un olor acre que ahoga por completo el hedor procedente de los fosos. Era un olor parecido al que Willett había percibido anteriormente, pero mucho más intenso y penetrante. Se volvió de espaldas y las instrucciones por enfrentar inscripciones para enfrentarse con la estancia y su extraño contenido, y descubrió entonces que del recipiente que se encontraba en el suelo y que contenía el ominoso polvo de color verdoso surgía una nube de vapor compacta entre verdes y negros, y de una opacidad y una densidad asombrosa. Santo cielo, aquel polvo correspondía a los anaqueles dedicados a materia que estaban sucedidos y que había provocado aquel evento. La fórmula que había estado recitando, la primera de las dos, la que correspondía a la cabeza de dragón, al nodo ascendente, Dios bendito, podrá ser. La cabeza le dio vueltas y por su cerebro atravesaron un vertiginoso sucesión las imágenes dispersas de todo lo que había visto, oído y leído
en relación con el espantoso caso de Joseph Curwen y Charles Dexter Ward, encarezcole no llame a su presencia a nadie que no pueda hacer desaparecer. Tenía siempre su merced preparada de invocación necesaria para ello, y nunca confía hasta estar bien seguro de quién ha demandado su presencia. Pero 3 veces he hablado con lo que él estaba inhumado. Dios del cielo, ¿qué era aquella forma que se elevaba entre el humo? Marinus Blicknet Willett no esperaba que crean su historia, sino unos cuantos de sus amigos íntimos, y en consecuencia solo a ellos ha tratado de relatarla. Las pocas personas ajenas a este círculo que le han escuchado de sus labios se han limitado a sonreír y a comentar que el doctor empieza a hacerse viejo. Le han recomendado que se tome unas largas vacaciones y que el futuro no vuelva a intervenir en cosas de desequilibrio mental. Pero el señor Ward sabe que lo que dice el médico no es más que la terrible verdad. ¿Acaso no vio él con sus propios ojos la fétida abertura practicada en el suelo de la bodega del bungalow? ¿Acaso el doctor Willett no le envió a su casa perturbado y enfermo hacia las 11 de aquella siniestra mañana? ¿Acaso no telefoneó al doctor inútilmente aquella noche y no se dirigió al bungalow a la mañana siguiente, encontrando a su amigo inconsciente, aunque ileso, tendido en la cama de uno de los dormitorios? Respiraba trabajosamente, y cuando el señor Ward le hizo beber un poco de coñac, entreabrió lentamente los párpados y se estremeció y gritó: esa barba, esos ojos, Dios mío, ¿quién es usted? Palabras bastante extrañas, tendiendo en consideración que las dirigía a un hombre perfectamente rasurado y de ojos azules, un hombre que conocía desde su infancia. A la brillante claridad del mediodía del bungalow no había cambiado en lo más mínimo desde la mañana anterior. Las ropas de Willett parecían en perfecto estado aparente de unas leves mordeduras en los codos y en las rodillas, y solo un leve olor acre le recordaba al señor Ward el hedor que despedía el traje de su hijo el día que le trasladaron al hospital. Faltaba la linterna del médico, pero su maleta permanecía allí tan vacía como la había traído. Antes de dar ninguna explicación, Willett cogió un escoplo y trató de hacer palanca. Se adivinaba bajo ella la capa de hormigón, pero nada indicaba lo que había habido allí jamás una abertura. Esa vez el asombrado padre de Charles Ward, que parecía seguir a su amigo, no tuvo ocasión de enfermera con las emanaciones del horrible agujero, ni pozo fétido, ni mundo de horrores subterráneos, ni biblioteca secreta, ni documentos de Curwen, ni laboratorio en estantes, ni fórmulas sagradas, nada. El doctor Willett palideció y se apoyó en el brazo de su compañero. Ayer, murmuró, usted lo vio y lo olió, ¿verdad? Cuando el señor Ward, asombrado y aturdido, reunió las fuerzas. ¿Verdad? Y cuando el señor Ward, asombrado y aturdido, reunió las fuerzas suficientes para sentir con un gesto, el médico suspiró y asintió a su vez. Entonces voy a contárselo todo, dijo. Por espacio de 1 hora y en la habitación más soleada que pudieran encontrar, el médico susurró su fantástica historia en aquella aturdida sonrisa a aquel aturdido padre. No supo continuar una vez que hubo narrado la aparición de aquella extraña forma y hubo descrito cómo del recipiente de plomo se elevaba un vapor verde negruzco, y por otra parte estaba excesivamente cansado para preguntarse qué había sucedido.
Cuando terminó su relato, el señor Ward sugirió tímidamente que cree que una excavación serviría de algo. El doctor guardó silencio. No le pareció propio responder esa pregunta. Cuando unas fuerzas procedentes de esferas desconocidas habían invadido esta orilla de gran abismo, los dos hombres menearon la cabeza y el señor Ward preguntó: ¿pero dónde puede haberse metido? Es incuestionable que alguien de le trajo aquí y que luego de alguna forma salió la abertura. Willet dejó de nuevo que el silencio respondiera por él, pero no fue aquello todo. Antes de abandonar el bungalow, el- al intro al introducir el doctor una mano en el bolsillo para sacar el pañuelo, sus dedos tropezaron con una pared que no estaba allí antes de la expedición. El subterráneo y que acompañaba a los fósforos y a las velas que había cogido en la desaparecido la biblioteca era una hoja corriente arrancada sin duda del bloc de notas de Willett que había visto en aquella estancia, y los rasgos habían sido trazados con lápiz, probablemente el mismo que había visto junto a un bloc. El texto les resultó incomprensible a los dos hombres, a pesar de que reconocieron en él ciertos símbolos que les parecieron vagamente familiares. Aquel breve mensaje y el mismo que entrañaba intrigó sobremanera a los dos amigos, quienes inmediatamente subieron al coche de Ward y dieron instrucciones al chofer para que les condujera primero a cenar a un sitio tranquilo y luego a la biblioteca John, ahí situada en la colina. No les fue difícil encontrar allí buenos manuales de paleografía. Estudiaron detenidamente hasta que las luces brillaban en la gran araña. Al fin encontraron lo que buscaban. Aquella caligrafía no constituía una invención fantástica, sino que había sido la normal de un periodo muy oscuro. Correspondía a las minúsculas sajonas del siglo 5, 3 y X, y tenía con ella recuerdos de un tiempo inculto en que bajo la fresca corriente del cristianismo rebullían aún ocultamente creencias antiguas y viejos ritos. Un tiempo en que en que la pálida luna de Britania era testigo a veces de extraños ritos celebrados entre las ruinas y Roma y entre las ruinas romanas de Caerleón y House, y junto a las torres derrumbadas del muro de Adriano. La lengua era en latín de aquellas edades bárbaras y el texto era el siguiente: Corvinus mecandus est cadaver aqua forti dissolvetum nec alicin retineum, lo que traducido significa: Curwen debe morir, el cadáver debe ser diluido en agua fuerte sin que quede residuo alguno, guarda el mayor silencio posible. Willett y el señor Ward quedaron muchos y desconcertados. Se habían enfrentado con lo desconocido y ahora descubrían que carecían de las emociones que a su juicio debían experimentar. En Willett especialmente la capacidad de recibir nuevas impresiones parecía totalmente extinguida, y así los dos hombres permanecieron sentados en silencio hasta que llegó la hora en que se cerró la biblioteca. Desde allí se dirigieron a la misión de Prospect Street. El doctor se quedó en ella a pasar la noche, y allí seguían el domingo cuando llamaron por teléfono los detectives encargados de la vigilancia del doctor Allen. El señor Ward, que en ese momento paseaba nerviosamente por la habitación vestido con un batín, respondió personalmente a la llamada, y al saber que el informe que había solicitado estaba casi listo, citó a los detectives para primera hora de la mañana del día siguiente. Entre tanto, Willett como él estaban ansiosos de que el asunto llegara a su fin, ya que cualquiera que fuese el origen del extraño mensaje que el doctor había encontrado en su bolsillo, una cosa parecía cierta: el Curwen que debía ser destruido no podía ser otro que el barbudo desconocido de gafas oscuras. Charles temía a aquel hombre, y en la carta que había dirigido al médico había pedido que le matara y diluyera su cadáver en ácido. Asimismo, Allen había estado carreándose con extraños personajes de Europa bajo el nombre de Curwen, y era indudablemente que se consideraba una
reencarnación del desaparecido necromante. Ahora la fuente nueva y desconocida llegaba un mensaje en el que se afirmaba que Kurgan debía morir y que había que dibujar su cuerpo en ácido, diluir su cuerpo en ácido. La relación entre todos aquellos sucesos era demasiado evidente y no podía ser ignorada. Por otra parte, ¿acaso Allen no planeaba asesinar al joven Ward siguiendo el consejo de ese individuo llamado Hutchinson? Desde luego que la carta que ellos había visto no había llegado jamás a manos del barbudo colega de Charles, pero de su texto se reducía que Allen había tratado ya planes para deshacerse del joven en el momento en que éste se mostrara demasiado escrupuloso. En consecuencia, había medidas más drásticas. Habría que concentrarse en un lugar desde el cual no pude infligir ningún daño al joven Ward. Aquella tarde, con la inconsistente esperanza de extraer alguna información acerca de aquel misterioso misterio de la única persona capaz de aportarlas, el señor Ward y el señor Willett fueron a visitar a Charles a la clínica. El doctor informó que el joven de todo lo que había descubierto y observó la palidez que iba cubriendo su rostro a medida que sus descripciones garantizaban la verdad de su descubrimiento. El médico empleó en un grado máximo los efectos dramáticos y y espió el rostro de su paciente con la esperanza de sorprender en él, aunque fuera un parpadeo, cuando se refirió a los pozos y a los indescriptibles híbridos que vivían en su interior, pero Charles no parpadeó. Willett hizo una pausa y cuando volvió a hablar su voz adquirió un tono de indignación al referirse a aquellos seres que se morían de hambre. Acusó al joven de crueldad y se estremeció al oír las sarcásticas carcajadas que estos respondían a sus palabras. Parecía haber reunido a seguir, manteniendo que la cripta no existía, pero ahora veía algo siniestramente cómico en todo aquel asunto y se reía con carcajadas roncas de algo que evidentemente le divertía mucho. Luego susurró con acento doblemente terrible a causa de lo sacado de la voz. Malditos sean, comen pero no deberían comer. Eso es lo más extraño del caso. Un mes sin comer, dice usted. Se queda usted muy corto, señor mío, pues chascos se habría llevado de saberlo el viejo Whipple con su mojigatería. Matarlo todo quería, pero estaba tan ensordecido por el ruido de afuera que no llegó a oír el que salía de la tierra, ni soñó que pudiera haber allí seres vivientes. Y si yo le dijera que esas malditas criaturas están aullando en esos pozos desde que Kurgan desapareció hace ya 150 años, pero aquello fue lo único que Willett pudo sacarle. Horrorizado, aunque casi convencido contra su voluntad, continuó su historia con la esperanza de que algún incidente pudiera sobresaltar a su interlocutor. Y sacarle de la demencial compostura que conservaba. Al contemplar el rostro del joven no pudo evitar con un estremecimiento de horror le agitara entre los cambios que se habían provocado en él durante los últimos meses. Cuando mencionó la habitación de las fórmulas y el polvo verdoso, Charles comenzó a demostrar cierta curiosidad. Una mirada de desprecio asomó a sus ojos al oír que Willett había leído en el blog y aventuró la explicación de que aquellas anotaciones eran muy antiguas y tenían que escapar ineludiblemente al entendimiento de todos aquellos que no estuvieran muy versados en la historia de la magia. Si hubiera sabido usted, añadió, la fórmula para dar vida a las sales que el recipiente no estaría aquí para contarlo. Era el número 118. Qué sorpresa se hubiera llevado de haber llegado a consultar el catálogo que guardó en la otra habitación. Me proponía llamarle a mi presencia el día en que me sacaron de allí. Luego Willett le conversó de la fórmula que había declamado y del humo verde negruzco que se había levantado, y mientras lo hacía observó que el terror desfiguraba por vez primera el rostro de Charles Ward. Se presentó
Se presentó y está usted vivo. Mientras Ward mascullaba estas palabras, su voz pareció liberarse de ciertas trabas misteriosas y hundirse en un abismo cavernoso de extrañas resonancias. Willett, asaltado por una repentina inspiración, replicó recordando una carta que había leído. El número 118 dices, pero no olvides que 9 de cada 10 lápidas de los cementerios están cambiadas. Y luego, sin previo aviso, colocó ante los ojos de su paciente el misterioso mensaje. La reacción del joven superó todas sus esperanzas, pues cayó al suelo desvanecido. Todas aquellas conversaciones se llevó a cabo, naturalmente en el más absoluto secreto, con el fin de que los psiquiatras de la clínica no pudiesen acusar ni al padre ni al médico de estimular a un loco en sus fantasías. Sin pedir ayuda a nadie, el doctor Willett y el señor Ward tomaron en brazos al joven y le tendieron en la cama. Al volver en sí, el paciente murmuró repetidas veces que debía escribir rápidamente a Orne y a Hutchinson para que le informaran acerca de cierta invocación, y en consecuencia, una vez que hubo recuperado totalmente el sentido, el doctor le comunicó que al menos uno de aquellos extraños personajes era enemigo suyo mortal y había aconsejado al doctor Allen que le asesinara. Aquella revelación no produjo ningún efecto visible. Pero antes de que se